Bueno, buenas noches. Bien. Bueno, qué lindo tiempo de alabanza, un tiempo de adoración hermoso delante del Señor. Ahí tenemos el título de la palabra el día de hoy. Creo que claramente se ve, Dios te está llamando. Hace mucho tiempo, cuando yo recién llegué a los pasos de Cristo, una persona me dijo: ¿sabes qué? Que el camino del Señor es uno en el que en algún momento Él te puede llamar a servirle de una manera directa, especial. Yo le preguntaba, pero ¿cuál es esa manera? Eran mis primeros días en el Señor. Yo no sabía nada acerca de que alguien podía ser un misionero, o de que alguien podía ser un pastor, o servir de alguna manera como ministro en la iglesia. No sabía nada de eso. Y me dijo: no, hay ministerios y hay funciones, y en la iglesia hay cosas que Dios llama a ciertas personas a hacer. Dios te puede llamar a servirlo en cualquier parte del mundo. Te puede llamar a servirlo aquí, en este país, en una iglesia, en esta iglesia en particular. No solamente siendo una persona que viene a la iglesia domingo tras domingo, que escucha sermón tras sermón, sino que también puedes servir al Señor. Un llamado de Dios. Y en mis primeros días en el Señor, un hermano en Cristo me tomó en su brazo, en realidad, y me enseñó los principios, los rudimentos de la fe. Creo que eso es algo muy importante. Y ojo allí por aquellos que son líderes de células, porque en realidad de eso se trata, de tomar bajo el brazo a las personas que recién vienen al Señor y que están asistiendo a células, y que es nuestro deber discipularles, es nuestro deber poder llevarles a conocer al Señor y a entender que todos tenemos un llamado, y que no solamente ese llamado es el de ser un hijo de Dios que puede alcanzar la gloria del Señor en el reino de los cielos, porque su salvación estará asegurada, sino que también podrá servirle al Señor como le sirvieron los profetas, como le sirvieron los discípulos y apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Dios te está llamando, hermano. ¿Amén? ¿Quién crees? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues tenemos un versículo que va junto con este título, y allí está: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿A qué se refiere con echar mano de la vida eterna? ¿Se nos puede escapar de la mano acaso? No. Cuando el Señor nos ha dado salvación, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, cuando hemos abierto nuestro corazón y le hemos invitado a Él a venir y ser Señor y Salvador de nuestras vidas, no se puede escapar esta salvación. Pero sí nos dice el apóstol Pablo que hemos sido llamados por el Señor justamente a no perder esta salvación que ha sido dada a nosotros por gracia. Y si ustedes leen los versículos que continúan, le hace un llamado a que permanezca en la fe. No es que se pierda la salvación, pero debemos permanecer en la fe. Y es algo que es muy, muy importante, hermanos míos. Habiendo empezado con este título aquí, yo voy a estar hablando o predicando a ustedes hoy día sobre Lucas. Lucas
el capítulo 5, ¿ok? Así que si usted tiene su Biblia allí, puede abrirla en Lucas capítulo 5. La versión que yo uso generalmente es la Reina Valera 1960, pero también hay algunos versículos de la Nueva Versión Internacional y usted puede buscar algunos versículos en la versión que usted tenga allí para poder entender con profundidad qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios el día de hoy, ¿ok? Pero antes de entrar al capítulo 5 de Lucas, yo quiero hacer una pequeña introducción a lo que es el capítulo 5 de Lucas y qué es lo que ha pasado antes de este extraordinario milagro que ocurre en el capítulo 5 de Lucas, que es el de la pesca milagrosa. ¿Cuántos conocen ese pasaje? La pesca milagrosa. Bueno, Jesús acababa de estar en el desierto. Había pasado todos esos 40 días allí, 40 noches, había ayunado todo ese tiempo. Y nos dice la Escritura que había vuelto del desierto y había sido lleno del Espíritu de Dios. Y que lo primero que hace es ir a predicar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. El capítulo 4, en el versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra alrededor. Ahora, este versículo que nos habla acerca de la fama del Señor y que nos habla de la gloria de Dios también, y que nos habla acerca de cómo el Señor, nuestro Dios, se manifestó en su Hijo Jesucristo en varias ocasiones, se menciona aquí en el capítulo 4 y también en el 5 muchas veces. Empieza con este aquí, del versículo 14: y salió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea que todos los alrededores de Galilea empezaron a escuchar que algo estaba aconteciendo. Ustedes imagínense cómo corren las noticias tan rápido, y el día de hoy, con mayor razón, con los medios que tenemos, ¿verdad? Algo ocurre al otro lado del mundo e inmediatamente nos enteramos. Bueno, en aquel entonces era todo de palabra, y de la gente que iba de un pueblo a otro, y seguro iba de un pueblo a otro y escuchaban que algo había ocurrido y llegaban al siguiente pueblo y decían: oye, no saben lo que ha ocurrido allí en Galilea, que un ciego vio, que un inválido empezó a caminar, que un hombre endemoniado, sus demonios le fueron echados fuera. ¿Te acuerdas de ese endemoniado que ataban a los allí en el cementerio, a las lápidas, para que no hiciera problemas en la ciudad? ¿Recuerdas de ese endemoniado? Sí, bueno, ha sido liberado. Lo vieras ahora, está lleno de Dios, libre completamente. Entonces, eso corría como pólvora. Hermanos, no había radio, no había televisión, no había cine, no había nada de eso, no había teléfonos celulares, ¿ok? Entonces, la gente le encantaba escuchar historias. Estaban prestos, atentos a que cualquier cosa que hubiera ocurrido se las contara, ¿ok? Pero eso no eran chismes, esas no eran ocurrencias, esas eran cosas que estaban pasando en realidad. Y la fama de Jesús se hizo grande. Dios se estaba manifestando gloriosamente con su Hijo Jesucristo. Entonces el Señor dice que en el capítulo 4 va a la sinagoga allí en Nazaret. Ahora, ¿Jesús de dónde era? De Nazaret, ¿ok? Él había crecido en Nazaret. De hecho, Jesús de Nazaret, le llamaban el Nazaret, ¿ok? Y lo conocía allí. La sinagoga a la que él va no le era ajena a él, y las personas en la sinagoga lo conocían seguro desde que era un niño. Sabían quién era este Jesús, el hijo de José y María. A sus hermanos y hermanas también las conocemos. Entonces Jesús entra a la sinagoga, y la costumbre era de que un varón se pusiera de pie y que fuera a leer de las Escrituras, que desarrollara un rollo
las escrituras y que las leyera. Y Jesús hace esto. Nos dice, versículo 16, capítulo 4, Lucas: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el rollo del libro, llegó al lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Hasta ese punto Jesús no había dicho nada nuevo, nada que en algún otro momento otro hubiera leído en la sinagoga o que los judíos no conocieran. Estaban leyendo, citando al profeta Isaías. Es lo que viene aquí, lo que empieza a remover el caldo. En inglés tenemos una expresión, to stir up the soup, a remover el caldo. Y es aquí donde ocurre la explosión, en realidad, de el conocer a Jesús y quién era el Señor. Bueno, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los ojos de todos estaban fijos sobre Jesús? ¿Podría algún hermano de la iglesia haberse puesto de pie? Yo lo habría invitado a que lea un pasaje aquí, lo habría leído, habría tomado asiento y seguro nadie habría dicho nada. A lo mejor podría haber dicho, bueno, que bien leyó el hermano Pedro, ¿no? Pero todos los ojos en la sinagoga estaban puestos sobre Jesús, porque su fama ya había llegado a los oídos de todos los que estaban allí. Y recordemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y una cosa era leer de Isaías lo que Isaías dijo, y otra cosa era que el mismísimo Hijo de Dios lea el libro del profeta Isaías. ¿Ok? Lea la palabra de Dios, básicamente su propia palabra. ¿Ok? Así que creo que eso es algo muy importante de que entendamos. Ahora, sigamos. Y dice entonces que él comenzó a decirles: el día de hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Cómo? ¿Cuál escritura? La que acaba de leer él. El día de hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Versículo 22. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: oye, un momentito, ¿no es este el hijo de José? Qué bien habla el muchacho, ¿verdad? Es increíble. ¡Wow! ¿Dónde aprendió a hablar así? Tiene algo especial. Dice cosas que otros que se han parado a leer no han leído en otras oportunidades. ¿Qué tiene este joven que ahora se ha parado a leer del libro del profeta Isaías? Y seguro que eso era lo que estaban murmurando y hablando entre la congregación. Créanme que el murmullo se escucha, hermanos. Se escucha el murmullo cuando hablamos en la congregación. Y entonces Jesús, queriendo que ocurra lo que él sabía que iba a pasar, entonces les dice así, versículo 23: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído
haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Sabía que Jesús estaba haciendo cosas milagrosas. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él estaba en Nazaret y era nazareno. Pero en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solamente Naamán el sirio. Cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Jesús estaba abiertamente diciendo que Él era la manifestación de Dios, el Cristo que había sido prometido. Y esto sí, no podían aceptarlo, menos que fuera Él al que conocían, al nazareno. Por eso Él les dice que no hay profeta en su propia tierra. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Hermanos, a empeñones lo sacaron de la sinagoga. Ahora ustedes imagínense que agarremos a un hermano aquí, lo carguemos en peso y lo arrastremos por el medio de aquí. Todos salen gritando y rasgándose las vestiduras y lo llevan fuera de la ciudad, fuera completamente de la ciudad, hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba la ciudad de ellos edificada, para despeñarle, para matarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue, y de allí descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y siguió enseñando en las sinagogas. Dice que Jesús siguió enseñando en las sinagogas. Si ustedes ven el mapa de los tiempos de Jesús, ustedes se van a dar cuenta dónde estaba Nazaret, dónde estaba Galilea, dónde estaba Capernaum. No había mucha diferencia en cuanto a distancias, pero era lo suficientemente distante como para poder estar lo suficientemente lejos para que en Capernaum, o donde estuviera, menos en Nazaret, no lo conocieran y pudieran realmente aceptarlo y las cosas que él decía. En Nazaret Jesús no tuvo la fama que tuvo en otros lugares, ¿ok? Y esto tenemos que entenderlo. Y ahora sí, quiero ir al capítulo 5 de Lucas, ¿ok? Quiero que veamos este primer versículo allí. Dice, y pueden ir a Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, mar de Galilea, es el mismo nombre, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Yo voy a dejar ese primer versículo ahí y voy a seguir leyendo para que recordemos la historia, ¿ok? Léalo usted también si tiene su Biblia y puede acompañarme, ¿ok? Y vio allí el Señor, versículo 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, diciendo: Apártate
de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él a causa de la pesca, de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Bien, yo quisiera que vayamos rápidamente, versículo por versículo. Algunos versículos van a ser dobles. Vamos a dar unas referencias que me interesa que ustedes entiendan acerca de uno de los primeros acontecimientos milagrosos de Jesús y qué implicancia tiene para nosotros en cuanto al llamado de Dios para nuestras vidas. Recuerden que estamos hablando de esto, de que el Señor nos está llamando. Jesús hasta ese punto no tenía apóstoles, tenía solamente gente que le seguía, pero discípulos directos que él hubiera hecho no tenía ninguno aún. En este punto aquí ocurre algo extraordinario que hace que empiecen ya a seguirle adeptos que se convertirían en sus apóstoles directos. ¿Ok? Bueno, tenemos el versículo 1. ¿Y qué nos dice? Nuevamente, aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Ok, para oír la palabra de Dios. No era que ellos iban a las sinagogas y que en las sinagogas escuchaban la palabra de Dios. O era que cuando Jesús leyó del libro del rollo, lo leyó lleno del Espíritu Santo y lo escucharon de otra manera. ¿No te han contado una historia alguna vez y de repente te la ha contado otra persona de otra manera y te ha gustado más la historia que te la ha contado la segunda persona? Bueno, Jesús estaba aquí predicando el Evangelio y usando la palabra de Dios que todos conocían y la estaba explicando lleno del Espíritu Santo. Y esa era la diferencia, hermanos míos. Pero había hambre en la tierra por la palabra de Dios. Y si usted busca en su Biblia, en la versión que usted tenga, en Amós capítulo 8, ¿qué nos dice allí? Amós capítulo 8, versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed, de agua, sino de ¿qué? Hambre de oír la palabra de Dios. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, dentro de muchos que lo seguían, había gente que era curiosa, gente que quería enterarse, gente que quería conocer. Pero sí les puedo asegurar una cosa: cuando escuchaban la palabra de Dios, quedaban cautivados por esa palabra. Podían seguir al que hacía milagros. Y créanme que en los tiempos de Jesús habían todo tipo de curanderos. La gente se enfermaba y lo que no había era medicina. No había farmacias. Había todo tipo de chamanes y curanderos. Y cuando algo ocurría o algunos días le salía algo bien, era la noticia del día. Pero esto no era el caso de Jesús. Jesús no era un curandero. Jesús hacía milagros de Dios, cosas divinas que acontecían, extraordinarias, pero sobre todo eran acompañadas del poder de la palabra de Dios. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces tenemos ese primer versículo allí. Hambre, se agolpaban por querer oír la palabra de Dios. Esa hambre por oír la palabra de Dios todavía sigue viva, hermanos. Y la gente tiene hambre por oír la palabra de Dios. El versículo 2 nos dice: y entonces el Señor vio dos barcas
que estaban cerca de la orilla. Recuerden lo que leímos. Ok. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ellos estaban en sus faenas comunes. Mañana todos van a ir al trabajo. Seguro ya están pensando en lo que tienen que hacer mañana, en aquella cosa que dejaron a medio hacer el viernes, cuando, yo iba a decir, sonó la campana, cuando tuvieron que marcar la tarjeta, cuando tuvieron que ponerle el dedito al aparatito, cuando se despidieron de todos y dijeron, nos vemos el lunes, que tengan un buen fin de semana. Bueno, todos van a volver a sus faenas comunes. Estos pescadores que estaban allí, estaban en sus faenas comunes. Hermanos, lo extraordinario del mover de Dios, lo extraordinario y maravilloso de las cosas divinas que Dios hace, es que Dios las hace en medio de nuestras faenas más comunes. ¿Ok? Hermanos, la vida sigue adelante mañana y todos van a estar en lo suyo. Espero yo que con un poco más de fidelidad en cuanto al Señor. Si ustedes leen en Lucas de capítulo 17, unos cuantos capítulos más adelante, nos hace referencia a algo que viene desde el Antiguo Testamento. Y en el versículo 26 al 30 nos habla acerca de las faenas comunes en las que nosotros estamos inmersos, muchas veces sin darnos cuenta que Dios está queriendo obrar lo suyo. Dice el versículo 26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Comían? ¿Usted comió hoy día? ¿Almorzó rico? ¿Sí? Yo sí. Bueno, seguro bebían, se casaban, se daban en casamiento. No puede haber nada más común que esto, ¿verdad? Los hombres se casan, ¿no? Y seguro ya tienen parte para asistir a un matrimonio el mes que viene, o este mes, o algo así. La gente está en sus cosas comunes. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, y cuando yo leo este versículo 2 y veo a estos pescadores en sus faenas típicas y comunes, en las que nosotros también todos andamos, muy inmersos en lo nuestro, estamos tan alejados de lo que Dios quiere realmente hacer con nosotros. Se acerca el Señor y los ve a ellos que estaban en eso, en sus faenas comunes, sin pensar en lo que iba a acontecer en ese instante. Espero que en nuestro diario vivir no estemos tan alejados del Señor, como que si en algún punto de algún día, y puede ser hoy o puede ser mañana, suene la gran trompeta, se escuche en toda la tierra al Señor viniendo en gloria y nos encuentre listos como la novia del Cordero, que Él espera que todos nosotros seamos parte de esa iglesia. El versículo 3 dice que entrando en una de aquellas barcas que él vio, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud. Les enseñaba ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la gente quería oír. ¿Ok? Entonces, vemos este versículo aquí y tiene también una gran enseñanza. Algo que parece tan sencillo, en donde podemos sacar una enseñanza tan especial y muy importante para todos y cada uno de nosotros. Porque la verdad es de que
en ese llamado que Dios nos hace a todos nosotros, muchas veces estamos tratando de sacarle la vuelta. Estamos alejándonos. Y lo que el diablo busca es que nos alejemos del Señor. Lo que el diablo busca es que rompamos nuestra comunión con Dios y que no podamos estar conectados con Él para poder ser ese receptor de la transmisión que constantemente a través del Espíritu Santo nos está haciendo el Señor. Hermano, hermana, el Señor te está hablando permanentemente. Lo que ocurre es de que muchas veces no estamos lo suficientemente callados como para escuchar al Señor hablándonos. Él nos está hablando. Dice que el Señor entró en la barca y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la tierra. Ahora, ¿por qué haría el Señor eso? Por varias razones, seguro, no sé. A lo mejor no quería que la gente se agolpara a tal punto de querer meterse en la barca. Era demasiada gente que estaba alrededor de él. Tal vez un poquito más lejos hubiera sido igual que subirse a un montecito donde el Señor antes había hecho esto. Todo eso es absolutamente válido, pero también hay una enseñanza aquí que es muy importante de que nosotros podamos entender. ¿Por qué el Señor le pidió a Pedro que se alejara un poco de la tierra? ¿Cuánto nos jala el mundo, hermanos? ¿Cuánto nos jala el mundo? Y hay una línea muy delgada entre estar en el mundo y no ser parte de este mundo. El Señor en un momento nos dice que nos vayamos de este mundo. Él nos dice, no, ustedes deben estar en el mundo y deben ser luz y sal en este mundo, pero no deben ser parte de este mundo, de lo que el mundo hace, de lo que el mundo hace que ofende a Dios. Nadie está diciendo que seamos raros. Yo siempre utilizo esta palabra. Somos cristianos, gloria a Dios, pero no somos raros. Y lo que tenemos que evitar es que la gente piense que somos raros, ¿no? Y que nos empiecen a llamar nombres y cosas como si fuéramos seres de otro planeta, marcianos o algo así, ¿no? No somos eso. Somos gente que se divierte, que se goza, que se alegra, que comparte, que alaba al Señor. Alguna vez le preguntaron, ¿por qué levantan las manos? ¿Y por qué tienen una forma tan efusiva de cantar? Es que no estamos cantando, estamos adorando a Dios. Y que es distinto, ¿verdad? Tal vez lo más cercano a esto sería cuando ustedes se van a un concierto y ven ahí en el concierto como la gente grita y salta y brinca y levanta las manos y tira cosas, ¿no? Pero si ustedes ven también, todos están tomados. Todos están tomados. Y no solamente tomados, muchos también drogados. Ahora, nosotros no tenemos ni que tomar ni drogarnos para estar en ese estado. Solamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Por eso es que dice la Escritura que nos consideran como locos, ¿no? Estamos locos. Amén. Por Cristo. Amén. Hermanos, el mundo nos considera como locos por Cristo. Amén. ¿Ok? Que no sea a tal punto que realmente le crean loco, hermano. ¿Ok? Pero si alguna vez lo ven a usted alabando en la calle, orando, hablando, ¿no? Usted puede explicarle que está alabando al Señor, que está orando, que está dando gracias. Y puede ser un buen punto de partida para poder predicar el Evangelio. A veces necesitamos una buena excusa para empezar a predicar el Evangelio. Nos cuesta dar ese primer pasito. Bueno, a lo mejor si alguien piensa que estás un poquito zafado, puede ser un punto de partida para poder hablar de Jesucristo. Pero yo quisiera que veamos dos pasajes que tienen que ver con estar alejados del mundo, que son muy importantes. 2 Corintios, capítulo 6. A ver, Luis Fernando,
léenos ahí de tu versión, que yo sé que es una versión muy interesante, la que tienes, seguro Mario la tiene también. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, ¿ok? 6, 14 y 15, 2 Corintios. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Interesante, ¿verdad? Un pasaje realmente fuerte. Yo invoco aquí a aquellos que tienen hijos que todavía son muchachos y que están empezando en el camino. Me voy a decir algo muy importante. Muchachos, adolescentes, jovencitas adolescentes que están empezando a descubrir lo que es el amor, ¿ok? Y yo le voy a decir una cosa: si tú a tu hija o a tu hijo no les has inculcado los preceptos del Señor cuando era un niño o una niña, muy difícilmente, no imposible, pero muy difícilmente va a querer seguir los pasos de la fe cuando sea un adulto, una adulta. Entonces va a terminar casándose con un incrédulo. Y es allí donde el terreno es absolutamente cenagoso, donde es absolutamente desconocido, porque no sabemos. Puede ser una excelente chica, aquella a la que tu hijo ama. Puede ser un excelente muchacho, aquel a la que tu hija ama, ¿ok? Porque tu hijo ama, una excelente chica, pero ¿conoce al Señor? Cuando la palabra dice, no os unáis en yugo desigual, yo he visto, y lo he dicho antes, tanta gente realmente no haciéndole caso a este pasaje, no haciéndole caso, diciendo, bueno, no importa, finalmente es un buen chico, ¿no? Aquel buen chico que parecía en el tiempo de enamoramiento resultó ser un monstruo durante el matrimonio. Aquella buena chica durante el enamoramiento resultó ser una monstrua durante el matrimonio, ¿no? Y mientras se enamoraban decían, sí, amorcito, yo te acompaño a la iglesia, no hay problema. Y después vinieron los problemas, especialmente cuando nacen los hijos, ¿no? Especialmente. Hay gente que tan confundida viene muchas veces a preguntarme qué van a hacer con sus hijos cuando en el colegio otros están haciendo la primera comunión, ¿no? Y es tan difícil el problema ahora de los colegios, ¿verdad? Es tan complicado. Créeme, yo soy educador, mi esposa es educadora, y es tan difícil. Entonces, hay padres jóvenes que vienen a preguntarme, pastor, ¿y qué hago? Si en el colegio quieren que haga la primera comunión, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿tú qué cosa crees que debes hacer? ¿Qué crees que debes hacer? ¿No? Yo creo que no tengo que dar una respuesta frente a eso. Santiago capítulo 3. A ver, ¿quién se anima? Capítulo 3, versículos 11 y 13. Santiago 3, versículos 11 y 13. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago capítulo 3, versículos 11 al 13. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre sus obras con buena conducta en sabia mansedumbre. Una fuente no puede echar agua dulce y aguas saladas. Hermanos, un árbol de naranjas no va a producir manzanas. Un árbol de manzanas no va a producir naranjas, por más que le hables y le supliques. Por favor, dame manzanas, arbolito de naranjas. Cuando salga su fruto, va a dar naranjas, porque es un árbol de naranjas, ¿verdad?
hermanos míos, no podemos unirnos en yugo desigual. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata del mundo. No estoy diciéndoles que no tengan ninguna relación con el mundo. Al contrario, tengan una relación con el mundo, pero sean testimonio de Jesucristo en el mundo. Que sepa el mundo que somos creyentes por nuestra buena conducta y la sabiduría en la que nos manejamos. Así, cuando venga el momento en que tenemos que dar testimonio, demos testimonio. No cuando viene el otro y te dice: hermano, San Francisco nomás, San Francisco nomás. ¿Quién sabe esa? ¿Quién sabe lo que es San Francisco? Sin factura, ¿no es cierto? Sí, San Francisco nomás, ¿no? No, con factura. Con factura. O así también hay muchos otros dichos, ¿no? Entonces, la otra persona va a decir: oye, pero tú pagas impuestos. Por supuesto, Jesús también pagó impuestos. ¿Jesús pagó impuestos? Claro que sí, te cuento. Y le cuentas la historia. Un pasito para poder hablar de Jesús, ¿no? Hermanos, hay tantas ocasiones en las que podemos y debemos y tenemos que dar testimonio de Jesús. Por eso, cuando yo leo este versículo y veo cómo Jesús le pide a Pedro que lo aleje un poquito de la tierra, así te digo yo también a ti: hermano, aléjate un tantito, como dirían los mexicanos, ¿no? Lo suficiente como para que no te contamine. Estás en el mundo, pero no eres parte de este mundo. ¿Amén? Bien, sigamos. Versículos aquí 4 y 5. Ok. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón, y miren la respuesta de Simón, de Pedro, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, vamos a ponernos la coma ahí. Toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Punto y coma. ¿Podemos ponernos nosotros de a pico como el Señor? ¿Nos conviene eso? Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, ¿vamos a hacerlo? ¿O vamos a decir: bueno, Señor, explícame la razón? ¿Cómo es esto? ¿No? Ahora, entendiendo a Pedro y su personalidad, conociéndome a mí mismo y tú conociéndote a ti mismo, ¿cómo reaccionarías? ¿O cómo reaccionas cuando el Señor te llama a algo? ¿Cuántas veces nos hemos rehusado a hacer la voluntad de Dios sobre algo que Dios quiere que hagas? Miren, vamos a leer aquí otra referencia. ¿Quién la busca? 2 Corintios capítulo 10, versículos de 3 a 5. Me encanta que todos podamos participar. 2 Corintios capítulo 10, ok, versículos de 3 al 5. A ver si el primero que lo tenga. 10 del 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando contigo todo pensamiento a la obediencia. Amén. Y gracias por pelearse por leer la palabra de Dios. Me encanta. Quiero solamente leer el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que somos orgullosos y altivos y pretenciosos, y nos sale todo ese bagaje, nos sale de repente cuando estamos necesitados y realmente urgidos de Dios. Yo lo dije el domingo pasado, estamos tan humildes y tan dispuestos y tan consecuentes en todo lo que hacemos, pero cuando todo
va bien, digamos, ¿no? Ya nos relajamos un poco y no es tanto el problema, ¿verdad? Ahora, Pedro era un pescador, y como cualquier pescador que ustedes pueden conocer o habrán visto seguro, el negocio de los pescadores es uno bastante inseguro, porque ellos tienen que invertir en todo lo que implica su negocio, su barquito, que esté bien calafateado, que puedan tener velas, porque en ese tiempo no había motores, pueden tener velas, remos, que los puedan llevar y traer. Ellos cruzaban el mar de Galilea, que tenía en su parte más extrema 10 kilómetros de distancia, y se levantaban tormentas en el mar de Galilea fuertes, hundían barcos, ¿ok? Entonces, el negocio de ellos era salir a pescar y echar redes y sacar lo que saliera. Ahora, hermanos, a veces el pescador tira sus redes y no saca nada, literalmente. A veces tira sus redes y saca un buen producto. Ellos no saben qué hay debajo del mar finalmente. Pueden tener mucho conocimiento y pueden tener bastante pericia, pero finalmente no saben lo que va a salir. Ahora imagínese usted trabajar toda la noche, porque así se trabajó el pescado, y no pescar nada, no tenían nada que llevar a sus casas, ¿ok? Y es muy interesante esto, porque entonces luego él dice: más en tu palabra, porque tú me lo estás pidiendo, voy a echar mi red, ¿ok? Y entonces echa su red Pedro, ¿no? Veamos entonces qué nos dice el versículo 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Está ya casi por encima de la línea de flotación, y solamente faltaba que se meta el agua y se hunda, ¿no? Y vinieron todos, hermanos. Este es mi versículo favorito en Efesios capítulo 3, versículo 20, ¿no? Quiero que lo busquen. A ver, búsquenlo, léanlo en voz alta. Poderoso es Dios. ¿Qué nos dice ese versículo? Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Aleluya! Amén. Hermanos, toda la noche pescando, no habían pescado nada. El Señor les dijo: echa tu red, Pedro. Y tuvieron que llamar a otra embarcación para que venga a ayudarlos, hasta el punto que se hundían las barcas. Mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros es el poder de Dios, hermanos. Entonces, Dios suple todas nuestras necesidades abundantemente, de sobra, hermanos, de sobra. El Señor dará en abundancia a aquel que crea en Él y le sirva y le obedezca. Pero tenemos que obedecer, tenemos que servir, escuchar su llamado, hermanos míos. Finalmente, el último pasaje del 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. A Pedro se reconoce que frente a este acontecimiento extraordinario que había ocurrido, él se siente un pecador, se siente nada, se siente tan lejos de Dios por lo que está viendo sus ojos. El Señor había hecho
viendo allí delante de él algo que había ocurrido que para él era absolutamente imposible, ¿verdad? Como que a un matemático, economista, le cambien los números de un día para otro y de repente encuentre números que no tenía. Como para el médico, bueno, no podemos explicarlo. A veces hay cosas que no podemos explicar. Es un milagro, pues, ¿no? O cualquier otra cosa. Pedro era un pescador. Nadie le enseñó a pescar a Pedro. No había pescado allí. Y de repente se llenaron las 2 barcas de peces. Entonces, bajo ese conocimiento, Pedro reconoce: soy un pecador, no soy nada delante de esta manifestación divina, mi Señor y mi Dios. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de pesca. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron al Señor. Hermanos, yo quiero concluir solamente diciendo una cosa. Todos nosotros somos llamados por el Señor. Todos y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder hablar de Jesucristo, de ser un transmisor de la gracia de Dios, del amor de Dios. Todos y cada uno de nosotros puede llevar el evangelio de las buenas nuevas. Nosotros también podemos ponernos de pie y decir: el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo es el reino de Dios que se ha acercado. Y podemos entonces tal vez tener como en nuestra barca, como hacíamos cuando éramos niños y contábamos los días para que termine el colegio. Yo recuerdo que yo agarraba un lápiz y iba marcando 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iba marcando. Y puedes ir marcando allí en tu barca cuántos has traído a los pies de Cristo. Ahora, tu barca puede estar llena de pescados, o puedes solamente tal vez oler a pescado. El Señor quiere que esté llena de pescado. Él nos ha llamado a servirle, a ser hombres y mujeres que no solamente entienden el llamado de Dios, que reconocen al Cristo de Dios, al que hace milagros y maravillas, al que te trajo a este mundo, te puso aquí, sopló vida en ti, te puso de pie, te sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, te hizo conocer su amor, su gracia, su paz. Eres como yo y como todos estos del primer versículo, hombres y mujeres que estamos desesperados por escuchar más de la palabra de Dios, por escuchar a Dios hablarnos al corazón, decirnos cosas maravillosas, ver cosas maravillosas, palparlas, entender que Él va delante nuestro y que quiere mostrarnos su poder y sus maravillas.
para deslumbrarnos, para que, si es necesario, dejemos nuestra barca en la orilla y le sigamos. Escuchemos la voz del Señor. Quiero que cierres tus ojos ahora y vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor precioso, y te adoramos ahora, juntos, como iglesia. Ponte de pie, hermano, y sigue con tus ojos cerrados, y vamos a